Pavel, ¿cómo está? Buenos días. Nelson, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha ¿Cómo, pasado? cómo está, Pavel? Qué gusto tenerlo aquí otra vez. Afortunadamente logramos solucionar algunas cosas que no lograron hacer que usted esté el día de ayer, pero qué chévere que ya podamos conversar porque es importante. Estamos a pocas horas, a pocos minutos, si contamos los minutos, de que el país entero se juegue su destino en diferentes cantones y es importante tener esas palabras en esta recta final. Seguramente ya, me imagino, Pavel, culminarás con algún cierre. ¿Cómo va? ¿Cómo va hasta el momento la campaña en esta recta final, Pavel? Primero, Nelson, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que tuvimos un desajuste ayer y yo he llamado seriamente la atención a mi equipo de trabajo. Así que, además, porque ya, como te he comentado, entenderás, mi madre me llamó, ¿cómo puede ser posible que no le hayas dejado o que no hayas ido donde Nelson? Entonces, así que ya, yo mismo recibí jalada de orejas de mi mamá, entonces me tocó transmitir la jalada de orejas. Pero Che, bien, bien, estamos con mucho optimismo, Nelson, mucho optimismo. Vamos a tener en realidad una serie de eventos. Hoy voy a acompañar a Paola Pavón, que hace el cierre de su campaña en el sur de Quito. Mañana nosotros hemos optado por una línea más ciudadana. Vamos a sembrar 5.000 árboles en Quito. ay, qué bien. Luego vamos a tener un encuentro de vecinos en la zona de Lichimbía y cerraremos con algo que hemos llamado el Chaulafán de la Victoria. Ya. Preparamos ahí un chaulafancito para vecinos, vecinas, gente que ha colitado en la campaña y que nos parece importante darnos un abrazo previo a la victoria, que será el renacer de Quito este día domingo. Qué bueno. Primero, mandarle un saludo a su mami, Pavel, y gracias por siempre estar pendiente de aquello. Es importantísimo el contacto ciudadano, Pavel, y esto es una de las diferencias que hemos visto dentro de las campañas. La gente, bueno, no sé, los sociólogos nos podrán decir, siempre existe una apatía. Lograr conectar a la gente con el político es una tarea. ¿Cómo la has sentido tú, Pavel? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Se te ha hecho complicado volver a conectar a la gente que vuelva a creer en el político? Va a sonar curioso esto, pero difícil y fácil. Ok, Difícil porque la gente está muy molesta. La gente ya, está muy molesta con la política, la gente está, no utilizo otra palabra que algunos me estarán leyendo, ¿no es cierto? Pero está muy molesta con la política, muy decepcionada también. La última experiencia electoral que fue hace 2 años, lo que vieron es alguien que se disfraza, que ofrece un montón de cosas, que dice que en los 100 primeros minutos va a cambiar el país y uno se da cuenta que todo es, ¿no es cierto?, peor, para peor, para peor, para peor. Entonces, por ese lado difícil, porque no es fácil conectar con un estado de ánimo tan golpeado, pero fácil también porque, en cambio, nosotros he notado mucho, Nelson, un sentido de recordación muy, muy favorable para nosotros como fuerza política. Mira, somos los únicos, al menos para candidato a la alcaldía, soy el único respecto a los otros 11 candidatos que puede decir, ese hospital, el de Calderón, se hizo en nuestro gobierno, claro. ese hospital del sur se hizo en nuestro gobierno, Oh, este hospital del IES, aquí en la avenida Colón, se hizo en nuestro gobierno, la plataforma gubernamental del sur, la del norte, el inicio de la construcción del metro, las vías de habilitación cuando se inauguró el aeropuerto de Quito, y la gente dice, y yo le suelo preguntar a la gente, ¿qué obra ha inaugurado en Quito el expresidente Moreno? Ninguna. claro. ¿Qué obra ha inaugurado en este momento el Guillermo. presidente Lazo? Ninguna. Entonces, en cambio, en eso me ha sido fácil porque la gente dice, son ustedes los únicos que han hecho obras, no solamente en la ciudad, en la provincia, sino en el país. Están cosechando, ¿no? Definitivamente están cosechando todo lo que se sembró en la época del señor presidente Rafael Correa y que el eslogan que utilizan toma mucha fuerza, ¿no? Antes estábamos mejor, de hecho en los índices del tema delincuencial solamente ahí es básico. Yo siempre lo veo a usted bastante conciliador, Pavel, pero estaba viendo el otro día que me corregirá usted, pero coincidieron con algunos candidatos y usted le decía a Pedro Freile que lo felicitaba, le daba la mano, que llama a la unidad, pero menos con usted. Y usted decía, qué bueno porque no quiero tener nada que ver con la politiquería. Pavel, ¿crees tú que en esta recta final están juntándose fuerzas para acuñar al candidato Freile en este sentido, para que ese voto que siempre va a haber esta división de correístas anticorreístas, vaya por ahí? ¿Crees que hay una campaña oculta por allá? Primero, tú decías conciliador, Nelson, y sí en alguna medida, pero sobre todo yo diría que respetuoso. Yo soy respetuoso con todas las personas y soy respetuoso con los candidatos, con todos. En ese momento también con Pedro José Freire.
Y por eso le dije, Pedro José, te quiero dar la mano, te quiero agradecer, porque has hecho un llamado a la unidad de todos los políticos, Bueno, menos conmigo. Y te agradezco porque yo realmente no tengo interés en hacer un acuerdo con la politiquería, sí con los estudiantes que estábamos en ese momento en un diálogo, en un conversatorio, los candidatos en la Universidad Central. Tuve muy buena receptividad respecto a eso, pero ¿por qué? Dos cosas que están en el fondo. Nelson, a mí me da pánico aquellos que dicen yo no soy político, pero están en una campaña política para un puesto y una dignidad política auspiciados por un partido político. En algunos casos, el Partido Socialista, que es de uno de los partidos políticos más viejos que tiene el país, o Pachacutic, ¿no es cierto?, que es claramente el brazo político de la CONAIE. Entonces digo, esos que dicen que no son políticos y están para un cargo político, a mí particularmente me dan miedo. Y después, Nelson, dicen que no son políticos y terminan teniendo las mismas prácticas de la politiquería, porque Pedro José hace un anuncio importante que pone ahí de medio unos audios. Ahí uno se da cuenta, politiquería. Dos candidatos repartiéndose espacios de decisión en el municipio de Quito, politiquería. Y la denuncia que hace Pedro José, digamos, a días del cierre de la campaña, al menos me queda la duda también. ¿Es un cálculo? ¿Es real? ¿Es querer, no es cierto, ganar algunos votos al último con formas políticas que dice rechazar? Entonces, por eso digo, con esa politiquería, ningún acuerdo con la ciudadanía quiteña, con los quiteños y las quiteñas, todos los acuerdos que hemos levantado en todas las materias. Más o menos es hipocresía, ¿no? Es decir, o presentarse como el no político, el no querer hacer cosas, el tratar de vender una imagen fresca, pero al último salir con una vaina bastante extraña, bastante rara. Yo sí creo fielmente que aquí hay una intención de, me imagino yo, especulando, como parece ser que el tema va con Yunda y no va a funcionar, y los otros candidatos tampoco, entonces Pedro, que aparece por el tercero o cuarto, entonces tratemos de impulsarlo a ver qué se logra, porque hay que hacer lo necesario para que el correísmo no regrese al municipio de Quito. Pavel, ¿crees que te va a tocar librar, me imagino que lo has estado librando, pero en estas últimas horas con mayor intensidad, el ser el candidato con mejor perfil, el más preparado? Y te lo digo que lo he escuchado de gente recontra que opositora y anticorreísta, amigos que dicen, no, yo no, el correísmo no, pero no, Pavel sí, ¿para qué? O sea, no, sí, Pavel sí. Pero te va a tocar lidiar con eso de ser el candidato mejor opcionado, pero tener que soportar el tema de, por ser correísta, ir al voto anticorreísta y hacer que tú pierdas. A las personas que te han hecho ese comentario, mandarles mi abrazo, mi agradecimiento. Y creo que lo que hemos hecho es siempre tratar de digamos, proyectarnos de manera técnica, de manera responsable, con también, digamos, respeto al resto, porque yo creo en esa política. Yo, en cambio, en la política que creo es en la política que aprendí, la política que he enseñado. Yo he sido profesor de ciencia política. Por lo tanto, la política en su concepto fundamental es la búsqueda del bienestar colectivo, y eso es lo que hago yo. La política en su concepto original es encontrar puntos de acuerdo con algunas personas y puntos de desacuerdo también, que no son nada más que eso, puntos de desacuerdo entre adversarios políticos. Pero aquí, como cambiaron, trastocaron, manipularon todos los conceptos, ahora para algunos los otros políticos son adversarios, enemigos a los que quieren aniquilar, y así operan con nosotros y conmigo en particular. Sí, Nelson, claramente sí. Yo siempre yo le dije incluso al propio señor Jorge Yunda, la candidatura de ustedes, pueden ustedes darse cuenta o no darse cuenta, es una candidatura sobre todo para bajarnos votos a nosotros. Claro. Y ahora que buscan esta lógica de acuerdos, de ponerse, efectivamente, tengo entendido que llaman, conversan y todos buscan, ¿no es cierto?, hacer un frente para que no gane el candidato de la Revolución Ciudadana. Pero fíjate lo que es eso, Nelson, porque si la gente que te ha dicho eso, y que yo soy el candidato más preparado, que es una gente que respeta por mi enfoque técnico respecto a los temas, entonces es de locos, pues, porque dices, nos vamos a unir para que no gane el candidato más preparado solamente porque es parte de una... Entonces, es una barbaridad. ¿Le quieren a la ciudad o no le quieren a la ciudad? ¿Quieren que tengamos un alcalde que solvente los problemas o quieren, ¿cierto?, que tengamos unos acomodos
para que un nuevo concejal esté al frente de la alcaldía o digamos, todos, como esto que a veces era el equipo, ¿no? Todo el mundo contra Pavel o contra lo que fuera. Entonces, nos ha tocado, para nosotros las campañas últimas, y esta también es cuesta arriba, así, pero lo hemos sabido sobrellevar, porque te digo, ahí también, al final yo he sabido dónde poner los acentos. Entonces, ¿qué voy a perder tiempo con gente que ve así la política y que lo único que busca es afectarnos? Le puede ir bien a la ciudad o le puede ir mal a la ciudad, pero su única obsesión, ¿no es cierto?, es Llegar que al nosotros poder. podemos afectarnos. ¿Para qué voy a perder tiempo yo en esas discusiones? Si más bien con quienes me va muy bien es con los quiteños y con las quiteñas que dicen, yo creo que usted es el más preparado, esta es mi necesidad, le planteo que esto haga usted, y es ahí donde yo levanto los compromisos y la esperanza, porque yo creo que si algo necesitamos este 5 de febrero es votar por la lista 5, en este caso por Pavel Muñoz, por Paola Pavón, todos nuestros candidatos aquí en la provincia de Pichincha, porque creo que ahí está la experiencia, la capacidad, pero sobre todo la esperanza de que Quito renazca. Claro, es importante destacarlo y recordarlo porque son estrategias que lamentablemente, Pavel, causan daño. Yo recuerdo las palabras del asesor de Guillermo Lasso cuando ganó el presidente Lasso, y él dijo que el mejor candidato y más preparado era Andrés Arauz, y terminó ganando Guillermo Lasso. Es decir, hay que poner en claro porque pasa y es triste. Y tomo sus palabras cuando dices, sí, o sea, quieren tanto a Quito, pero con tal de que no gane tal personaje, pues vamos a inventar, vamos a hacer el frente, vamos a hacer la pelea. No importa que el que viene no tenga ideología, no tenga recorrido, no tenga nada, con tal de que el otro no gane. Y vea lo perjudicial, porque ya pasó con Yunda cuando ganó y no tenía una sostenibilidad, y mira, se fue al relajo la ciudad y seguimos. Pero hablando de proyectos, Byron Andrade, saludos desde Londres. Pavel, te mandan un saludito desde Londres. 6.000 millones menciona Pavel. ¿Cómo hace para traer 6.000 millones a Quito? Tal vez solo un comentario sobre lo anterior, Dale. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que ya lastimosamente, Nelson, lo que vivimos hoy, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, es muestra de haber votado con el hígado y con el páncreas y no con el corazón y la cabeza. Y ahora creo que tenemos que votar con la cabeza y con el corazón. 6.000 millones de dólares que yo no me he inventado el agua tibia. Lo que he hecho es inventariar los proyectos que hay en el sector privado y los que hay en el sector público, diciéndoles, a ver, señores del sector privado, ¿dónde están sus proyectos? ¿Qué quieren hacer en la ciudad? He hecho la sumatoria, ¿sí? Escoger papel, lápiz, ¿no es cierto? Y sumar. Y decir, a ver, tenemos un portafolio de inversiones que podría llegar a los 6.000 millones de dólares en Quito. Okay. Con proyectos que al menos en lo que al municipio le compete, déjame poner algunos ejemplos, Nelson. Por ejemplo, el Instituto Universitario para el sur de Quito y la zona de Calderón. Quito, el sur de Quito, tiene una sola universidad, el resto está condensada, digamos, concentrada en el norte. Yeah. Por lo tanto, voy a construir un instituto universitario tanto en Chillo Gallo como en Calderón. Voy a hacer realidad el Parque Metropolitano de Calderón. Necesitamos un mercado mayorista en Calderón. Voy a intervenir y construir el mercado de Guamaní. Voy a hacer una intervención para que tengamos un lindo mercado repotenciado, moderno, que es San Roque, junto a San Roque, porque no podemos modernizar el mercado con la zona todavía insegura. Vamos a hacer una intervención importante con la zona para que no tengamos venta afuera, sino que puedan formalizarse en los locales. Con esto también ayudamos a combatir el microtráfico. Haremos un potente centro de arte, de cultura, de deporte, de capacitación y emprendimiento en el ex penal García Moreno, que está en la misma zona. Los quiteños que conocen y saben que está abandonada la estación norte del Trole, ahí en la IE, vamos a hacer también un centro ahí que nosotros le llamamos Utopía, un gran centro cultural, artístico, deportivo, para capacitación, que pueda tener una sala de cine, incluso si podemos tener ahí también una pequeña piscina, lo vamos a hacer, porque así hay que fomentar a la ciudadanía, digamos, para que puedas tener oferta cultural, para que puedas tener capacidad de capacitación en términos de deporte, para que nuestros abuelitos que antes estaban sanos y cuidados puedan volver a tener un programa como el 60 y piquito, donde van a hacer gimnasia, se topan con sus vecinos, conversan y mejora su calidad de vida y su salud. Así que de esos algunos proyectos hay que empezar a trabajar en la extensión. Aquí que contigo, que eres un hombre inteligente, Nelson, y que podemos tener un tipito más, hay que empezar a trabajar ya en la extensión del metro. El metro tiene las 2 tuneladoras
en los puntos de llegada, porque acuérdate que es un topo que fue haciendo el hueco, ¿cierto? Ya, ese topo está en este momento parqueado en los 2 puntos que tenemos de extremo del metro. Por lo tanto, es hasta más costoso tener parado ahí ese topo, ¿sí? Esas tuneladoras, que ponerlas a funcionar. No vamos a tener en 6 meses la extensión del metro, pero sí en 3 años, al término de mi administración, ya podremos ojalá inaugurar la ampliación del metro tanto al norte como al sur, llegando a Guamaní en un caso y llegando a Calderón en el otro. Así que todas estas son parte de las obras que se vienen para aquí. Qué bien, qué importante es eso, y además de todo lo que has mencionado, primero ojalá que ya arranque y luego pues tener esta extensión. Y también importante el tema de rescatar a los jóvenes. Hablaba yo hace poquito con Pedro Solines, candidato a la alcaldía de Milagro por la Revolución, y está sintonizado en el tema de rescatar estos sectores, Pavel, porque incluso es la forma de desbaratar la carne de cañón de las bandas criminales, donde llegan y captan a estos jovencitos para volverlos sicarios y delincuentes. Entonces, yo principalmente siempre he creído que la inversión social en estos sectores, en estos rescates, es importante, porque eso nos va a permitir a nosotros caminar tranquilos. Si usted vive en una zona acomodada, en el norte, lo que sea, usted va a poder estar tranquilo porque sabe que la gente está ocupada, trabajando, distrayéndose y gastando su tiempo en cosas productivas. Totalmente. Nelson, Quito es, y esto es lastimoso, la segunda ciudad después de Manta donde más temprano está empezando el consumo de drogas. Vea usted. Eso significa que 10, 11, 12 años ya podría algún niño toparse con el consumo de drogas. ¿Cuáles son? Primero hay que combatir que no exista la droga, pero también cuáles son los antídotos para no caer en esto. Lo que usted decía, ¿qué pasa si el municipio contrata instructores para hacer escuelas de fútbol en los barrios, escuelas de artes marciales en los barrios, que puedan aprender a tocar guitarra a los chicos y las chicas en los barrios? En México vi una experiencia bonita, una escuela de boxeo para mujeres ahí operando en los barrios. Entonces, todo esto lo podemos hacer. Los recursos que se necesitan son importantes, pero tampoco una cosa que no se pueda alcanzar. Así que es cuestión de tener la voluntad política, saber, digamos, gestionar lo público, tener sentido de planificación. Quito necesita en este momento, suelo decir, Nelson, 2 premisas. La primera premisa, hay que solventar los problemas del día a día, pero también hay que proyectar la ciudad en el mediano y largo plazo. Y segundo, que Quito ha crecido. Cuando venga, Nelson, y si soy electo, como es nuestra previsión, es el deseo de los quiteños y quiteñas, y se cumplirá este domingo, le quiero invitar, por favor, al día de la posesión, para que nos acompañe. Pero quédese un día. Con un cartel, viva Pavel. Quédese un día más, porque le quiero llevar a conocer un poco la ciudad. La ciudad ha crecido de manera brutalmente grande, permítame utilizar, o brutalmente rápido, permítame utilizar esa digamos, palabra, esa acepción, y por lo tanto estamos acumulando mucha pobreza en los márgenes de la ciudad. Pero para poder llegar con la obra pública que necesitamos crecer mucho más que lo que crece incluso la economía nacional. Vamos a ser la locomotora del desarrollo del Ecuador, así que se vienen cosas grandes para Quito, que no es otra cosa que recuperar el amor, la identidad, el sentido de pertenencia por esta que los quiteños consideramos la ciudad más linda del mundo. Y trabajar, ¿no? Trabajar en paz, trabajar. Omar Novoa le envía también un saludo, Pavel. Trabajar, yo creo que lo he dicho muy claramente, que las ciudades necesitan encontrar administradores que le den paz, y ese es un voto inteligente, y ahí es donde se tiene que apelar al voto inteligente, al voto que realmente le dé, o sea, porque sí, podemos estar en la pelea, en la pugna, pero ¿qué pasa con tantas ideas bonitas que si se aplicara a nivel nacional, incluso es la forma de combatir la delincuencia real y sostenida? Además de, obviamente, capturar a los delincuentes y todo eso, pero para mí, paliativo, la verdadera solución es inversión social. ¿Cómo es el cierre? ¿Qué van a hacer, Pavel? ¿Van a hacer alguna caravana? ¿Van a hacer algún mitin político en estas últimas horas? Solo una cosa también coincidiendo con usted. Fíjese que la revolución ciudadana, hoy que ya no la tiene, la gente dice, a ver, pongámonos sensatos. Claro. Ni un solo año lectivo empezó tarde, porque no hubo paro de maestros. Ni una sola paralización de hospitales, ¿no es cierto?, porque tuvimos inversión. Y esa estabilidad que deja trabajar genera riqueza, la riqueza genera trabajo y el trabajo hace que disminuya la pobreza.
Hay que tener 5 dedos de frente nada más, y es lo que hicimos nosotros. También, evidentemente, voluntad política y amor por el país. El día de hoy es el primer cierre, decía yo, una pequeña caravana en la zona del sur de Quito, particularmente en la parroquia de Chillogallo, y llegaremos a un evento donde daremos un discurso, Paola Pavón, particularmente ella, porque es el cierre de la campaña de la prefectura, y yo la acompañaré, también daré unas palabras. El día de mañana tenemos nosotros 3 eventos. El primero es en la mañana en Calderón, empezamos, y en el norte también, con la siembra de 5.000 árboles. Algunos han puesto un montón de propaganda, nosotros vamos a cerrar sembrando árboles. Qué bueno. Segundo, vamos a tener un encuentro con vecinos a la tarde en la zona de Lichimbía para poder conversar. Y tercero, vamos a terminar también en el sur, no estoy tan claro en este momento si ¿dónde va a ser esto? En las canchas del barrio Quito Sur, en el sur de Quito. Vamos a hacer ese chaulafán de la victoria que le decía, donde podremos comer un chaulafán. No tenemos para más, eso es lo que haremos. Ya sabe que en las fiestas populares, arrocito con pollo o un chaulafancito, eso vamos a preparar. Nos encontraremos con vecinos, con dirigentes, con gente que nos ha acompañado en la campaña, y seguramente terminaremos bailando un poquito, porque de eso también se trata, de tener esperanza y alegría por lo que se viene para Quito. Qué bueno, qué bueno. Lo deseo de corazón para todos los quiteños, el voto consciente, el voto inteligente, paz para las administraciones, productividad, porque se puede hacer tantas cosas maravillosas siempre con voluntad política y con gobernabilidad, y eso es lo que deberían pensar un poco la gente al momento de votar. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, lista 5, sus palabras para despedirnos. Primero agradecer, muchísimas gracias Nelson, perdón por lo de ayer, si hubo algún desajuste, asumo también lo que pueda ser parte de nuestro equipo, mil disculpas, pero lo más importante, este domingo 5 de febrero pido que me acompañen con su voto, porque es fundamental que la capital vuelva a tener esto, orgullo de ser parte de la ciudad más linda del mundo, y con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Ese es mi compromiso. Cuento con ustedes este domingo con su voto para que podamos levantar nuevamente la esperanza en la capital de la República de los Ecuatorianos. Qué chévere. Nos vemos, Pavel. Chau, chau. Hasta luego, Nelson. Chau, chau. Gracias. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvieron nuestros invitados del día de hoy. 3 invitados súper interesantes: Ronnie Aliaga, Pedro Solines, Pavel Muñoz. Verá que estoy invitado a la posesión. Me voy con un cartel así. Ya la posesión de Pavel. Y de Pedro también. Mentira, mentira. Gracias por esas palabras. Esperemos que la decisión la tenga la gente en Quito. Creo que es importante tener ese voto inteligente. Creo que es importante analizar lo que va a significar para Quito, para Milagro, para Guayaquil, para cualquier ciudad de donde usted me está viendo. No necesariamente puede ser muy distinto el candidato que usted prefiera dentro de su cantón, pero analice todas las aristas de tranquilidad que le vaya a dar el candidato a su ciudad. No se puede trabajar con peleas, no se puede trabajar con denunciólogos, no se puede trabajar con inestabilidad. Nadie puede invertir, nadie querrá invertir. Todo necesita paz. Cuando hay estabilidad, como lo decía Pavel, hay inversión. Cuando hay inversión, hay trabajo. Cuando hay trabajo, hay gente feliz y se disminuye la pobreza y la delincuencia. Con todo el respeto a toda la gente de los sectores más pobres, la gente, no por romantizar, pero la gente en su desesperación opta por prácticas poco éticas e ilegales, porque están completamente desesperados. Hay un grupo que son un montón de sinvergüenzas que sí necesitan la mano dura, que es otra línea de acción. Pero si la línea de acción de la inversión, de la recuperación, de lo de abajo, de lo de fondo, no se empieza, olvídense. Es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando Lenín Moreno desbarató toda acción desde abajo, hoy estamos viendo todas estas situaciones. Y es lamentable que el gobierno no se dé cuenta, que Guillermo no se dé cuenta, que tiene el sartén por el mango, que Guillermo puede ser el mejor presidente de la historia, pero se ha esmerado. Es como que Guillermo necesita que le digan que es el peor gobierno de Latinoamérica. Es triste, porque no quisiera, siendo yo alcalde o siendo yo presidente, que me digan que soy el peor. Es culpa suya. No me venga a echar la culpa a otros, culpa completamente suya, ¿no? Porque tienen el poder. Imagínense ustedes, tener el poder y no hacer nada, tener el poder y no actuar, tener el poder y no apoyar, tener el poder y no ayudar.